un elemento sagrado para nosotros, donde se encuentran los espíritus y la sabiduría de nuestros antepasados. Todo eso es nuestro cerebro. Todo eso es nuestro cerebro. Es nuestro cerebro. Pero las heridas pueden ser mortales. No hay tiempo para recuperarse. Debe seguir moviéndose para salir de este lugar. Mi gente, ¿cómo vamos? De nuevo en su programa Territorios Hip Hop, el cual viene pensando esta idea de cómo se articula el territorio con el hip hop, que ha hecho el hip hop para cambiar las ciudades, los territorios, los distintos lugares donde llega. Ya llevamos bastante programas, estoy muy contento por eso porque bueno, ya son bastante fines de semana donde seguimos en esta búsqueda y eso pues nos alegra mucho. No podíamos dejar atrás uno de los elementos más importantes del hip hop, que es el graffiti, tal vez uno de los más fuertes en términos de lo que significa la transformación del territorio desde lo visual. Y por supuesto para el día de hoy tenemos un gran invitado que es Cheche, que es de una amplia trayectoria en el mundo del graffiti y pues que ha estado también en la elaboración de mucho pensamiento escrito sobre esto. Entonces, Cheche, un gusto tenerlo aquí, lo saludo y por favor cuéntenos cuál es su trayectoria y su historia acá desde el graffiti en Bogotá. Buen día a todas y todos, mi nombre es César Rubio Jiménez, me dicen Cheche. Soy sociólogo, gestor cultural, músico e investigador. Muchas gracias por esta invitación a este espacio que me parece muy útil, muy importante para poder difundir informaciones a diferentes poblaciones. Mi relación con el graffiti y el arte urbano pues ha estado mediada desde hace muchos años entre la práctica y la investigación. Yo hice parte del colectivo Toxicómano Callejero hasta el año 2015. También hice parte de la Mesa Distrital de Graffiti del año 2012. Luego en el año 2015, trabajando con el distrito, empecé a hacer la conformación de algunas de las mesas locales de graffiti que no existían. De igual manera también hice parte del comité editorial del libro Hablando desde los muros, miradas del graffiti en Bogotá, que se sacó en el 2015 también, y de la producción de 20 fanzines de las mesas de graffiti locales y de la mesa de graffiti mujer. Hice parte del proceso de reformulación del decreto 075 del 2013, que derivó en el decreto 529. También he participado en conferencias, exposiciones, diferentes charlas. Y el año pasado fui el coordinador del diagnóstico de arte urbano y graffiti del 2013 al 2023, que está disponible en la plataforma de Artes en Casa para que ustedes lo puedan consultar. Bueno, fíjese toda la experiencia que tiene nuestro invitado el día de hoy. Sin duda creo que no nos equivocamos en hacer esta invitación. Creo que es una de las personas que mejor nos puede hablar de este tema. Entremos en materia. Cheche, a mí me gustaría saber inicialmente cómo concibe, cómo piensa su merced el graffiti, pues llamémoslo a nivel global. Cuál es su influencia, esa capacidad que tiene de incidir en los espacios, en el mundo, en el pensamiento. Entonces quisiera conocer un poco más su idea sobre esto. Bueno, para hablar un poco de la influencia, el poder y esa capacidad transformadora que tiene el graffiti y las escrituras urbanas en las ciudades, pues primero que todo quiero que empecemos a hablar de qué es el graffiti y cómo lo entendemos nosotros en ese diagnóstico de arte urbano y graffiti del 2013 al 2023.
Entonces, para eso quisiera que no nos enfocáramos en la típica definición del graffiti con la concepción de el grafito y todo este tema de la manera antigua como se hacía o de la práctica histórica y cultural que ha tenido desde la antigüedad hasta el momento, sino que me gustaría que partiéramos de una pregunta, y es: ¿qué motiva a una persona a escribir en una pared? Entonces, podemos entender el graffiti o las escrituras callejeras, como las llamamos nosotros en el diagnóstico, como una acción comunicativa, como un acontecimiento de comunicación que es marginal porque pues no tiene acceso a los grandes medios de comunicación, es anónimo y también es colectivo porque busca llegar a la colectividad. El graffiti es una práctica contrainformativa que tiene características expresivas y comunicativas, como lo estaba diciendo, y obviamente está marcado por una prohibición, ¿no? Por una censura social ante lo que se expresa. Las escrituras callejeras pervierten ese orden social, el orden lingüístico, el orden cultural y el propio orden ideológico. Entonces podemos decir que el graffiti, las escrituras callejeras, buscan romper esas cadenas de la limitación a la comunicación, al uso del lenguaje, a la economía y obviamente esas limitaciones sociales que también se imponen en la sociedad. El graffiti y también el arte urbano obviamente reclaman espacios en la ciudad para evidenciar y comunicar ausencias, carencias, sueños, deseos, afinidades, gustos y también inconformidades. De alguna manera comunican las propuestas de diferentes colectividades que se autorreflejan y que buscan encontrarse en el espacio público, en las calles, y compartir esos mensajes, esa escritura, para generar estrategias y referentes de memoria propia y también obviamente reconocimiento de las demás personas. De esta manera el graffiti y obviamente también el arte urbano, no quiero dejarlo un poco de lado, las escrituras callejeras y el arte urbano son una posibilidad de memoria, de permanencia, de identificación en los diferentes espacios de la ciudad, en las calles de la ciudad, y es irónicamente a través de un arte que es efímero, pero que hace las veces de un instrumento gráfico, comunicativo de diferentes culturas que habitan la ciudad. Por tanto, esas prácticas también nos permiten leer, pensar y entender la ciudad, ¿no? Porque es a través de ellas que también se muestran los diferentes modos de habitar la ciudad, entendiendo ese habitar, como lo diría Ángela Guilia en su libro El habitar y la cultura, como una interrelación de las personas con los espacios a partir de su propia percepción, apropiación y uso de estos. O como, ya acercándonos más a términos de Marc Augé, como el habitar, esa interrelación, esa significación de los espacios, ese uso, transforma el no lugar en un lugar. Entonces podemos entender estas prácticas a través de esa relación que existe entre las acciones, las diferentes motivaciones para realizarlas y las maneras de hacerse presentes y de relacionarse con el espacio público. Entonces el profesor Armando Silva nos propone 7 valencias, 7 características principales del graffiti, y que lo caracterizan, ¿no? La marginalidad, pues porque obviamente está ausente de los grandes canales de circulación; el anonimato, porque lo hacen personas sin figurar o sin querer figurar ante la masa; la espontaneidad, porque se hace de manera pues, espontánea en la calle, es libre, viene de la libertad de expresión; la escenicidad, porque busca a través de la semántica, de la semiótica, de la plástica, obviamente busca dejar allí un mensaje; la velocidad, porque se hace de una manera rápida, contundente; la precariedad, porque obviamente se hace con materiales económicos de fácil acceso; y la fugacidad, porque obviamente es un arte efímero. Entonces podemos decir que hay una diferencia notoria entre 3 prácticas, ¿no? Las escrituras callejeras, el arte urbano y el arte público institucional, que es algo que entra a mediar a partir del 2013. El arte público institucional, esa conexión colectiva que hay entre los artistas, la comunidad, el arte y las instituciones, ¿no? Y se busca
un arte enfocado más a un sentido cívico, a un arte de la apropiación del espacio urbano, un arte que busca superar ese carácter efímero de las escrituras y de las acciones callejeras. El arte urbano, por el contrario, es un conjunto de manifestaciones plásticas, culturales, que se efectúan obviamente en el espacio público, muchas veces como forma de protesta, muchas veces en forma artística, pero que no suele estar mediado por un carácter cívico, y que obviamente también se enfoca obviamente hacia la libre creación de los artistas. El artista urbano o el artista que pinta en la calle, que hace arte urbano, que pinta un mural, que hace un collage, un cartel, un mural, pues obviamente busca también una relación distinta con la calle a través de ese arte, pero no busca un carácter cívico de apropiación del arte. Y las escrituras callejeras, que se basan en esa acción de escribir o realizar una composición escrita que tenga lugar en la calle de forma libre, espontánea, prohibida, y que muchas veces involucra fundamentalmente la libertad de expresión, y se evidencia en influencias culturales que motivan una evolución estética en el caso del graffiti writing. Y dentro de estas escrituras callejeras obviamente hay muchísimos estilos, como en el arte urbano también. Ok, me parece una definición muy acertada de lo que podríamos pensar como el graffiti. Puede ser ese lugar de desarrollo, de la libre expresión, ese lugar donde podemos también incidir en el espacio, transformarlo, como dice su merced, pues convertirlo en un lugar. A veces como que los planificadores urbanos, los planeadores ven unas obras más bonitas entre más blancas, entre más vacías, y resulta que el graffiti da también ese toque urbano, si se quiere, ese toque de apropiación, ese toque de subjetividad también en el lugar. Entonces estamos muy de acuerdo. Y bajo esa definición, Cheche, también quisiera preguntarle por Bogotá, ¿cómo ha visto su merced en Bogotá esa incidencia del graffiti? ¿Cómo ha sido ese proceso? El impacto, pues para poder hablar del impacto que ha tenido el graffiti en Bogotá y cuál ha sido su desarrollo, creo que va a partir también de esa esencia que tiene esas prácticas gráficas y escritas en la calle, que tienen un origen en lo prohibido, en el anonimato, y que se convierte en un medio de comunicación muy poderoso. Tal es el caso que pues en Bogotá el aparato institucional, tanto público como privado, pues reconoce el poder de estas prácticas y las integran en sus estrategias de fomento, en sus estrategias de difusión, prácticamente que llevando a la percepción de que están legalizadas, aunque así no lo sean ni en los decretos ni en el código de policía, si la gente pues lo lee bien, allí están prohibidas. Pero pues esa presencia y esa presencia poderosa en las calles ha hecho que haya una necesidad de articular diferentes canales de integración para que esas prácticas entren en las dinámicas de la ciudad, ¿no? Que no sean tampoco prácticas ajenas a la realidad de la ciudad, sino que pues se han integrado, y eso creo que también es parte de la fuerza de la ciudad. Lamentablemente en el año 2011 la situación pues era distinta. Las calles estaban muy pintadas, porque esto ha sido una realidad desde hace muchos años, pero pues la relación de la ciudad, de las instituciones, de las autoridades, de la gente que hacía y que estaba haciendo escrituras callejeras o arte urbano en las calles, pues era diferente. No eran muy aceptadas estas prácticas, eran señaladas, eran perseguidas por la policía. Y pues ese año ocurrió un trágico hecho, y fue que mataron a Diego Felipe Becerra, conocido como Trípido, en una acción de policía que intentó ocultarlo como un delincuente, y los hechos se evidenciaron que pues Diego estaba haciendo era un graffiti.
lo que también puso en voz de toda la gente a esas personas que estaban haciendo graffiti en ese momento. ¿Quiénes eran? Eran los jóvenes, tenían un rostro, tenían un nombre, tenían una familia, y creo que eso también cambió la relación de la ciudad con estas prácticas, ¿no? Que se conoció que habían jóvenes, que habían personas que lo estaban haciendo, como muchas de las familias que hay, pues en ese momento también había grafiteras y grafiteros. Entonces hubo una relación distinta. Ya había un precedente previo a esto. En el 2010 falló una acción popular que ordenaba al distrito regular la práctica del graffiti. Obviamente esta regulación se da a través primero de un acuerdo que se dio hasta el año 2012, posterior a la muerte de Diego Felipe, y obviamente pues esto permite que se cambie esto, ¿no? Sin embargo, no todo el cambio de la percepción ciudadana recae sobre este trágico hecho, y el crecimiento masivo, no solo en cantidad de intervenciones, sino en exponentes, en técnicas, ha contribuido a que la mirada de la ciudad y de la ciudadanía se vuelque a estas prácticas que se dan en la calle, estas prácticas gráficas y escritas que se dan en la calle. Y es con la popularización de estas prácticas que se da también una naturalización, ¿no? La gente se acostumbró a verlas, la gente ahora valora el arte urbano, pero rechaza un poco la escritura callejera. Y también es cierto, obviamente, que las dos prácticas se han insertado en la panorámica visual, en el paisaje visual, en el paisaje cultural de la ciudad, inclusive teniendo una fuerte participación en diferentes canales de circulación del arte. Creo que la comercialización del graffiti y del arte urbano es un elemento que ha influido directamente en esa evolución y en la percepción que tienen las prácticas, porque las galerías, los tours, los museos, diferentes marcas, las agencias de publicidad se han encargado de masificar y normalizar estas prácticas, que obviamente facilita el comercio que viene de esa explotación, y ha generado nuevos diálogos sobre el trabajo de los artistas, de las escritoras y escritores de graffiti, con obviamente esas actores o agentes que se dedican a la comercialización y al marketing de esas obras producidas. Obviamente esa relación que tiene la ciudad y ese impacto que ha tenido el graffiti en la ciudad, pues obviamente también se ve manifiesto en el estallido popular del 2019, ¿no? Cuando pues también con otro tipo de mensajes, con escrituras callejeras, con murales, con grandes bloques de letras, pues obviamente se mostró una unidad y cómo la ciudadanía en general había cambiado su relación con estas prácticas. Entonces, una vez más evidencia cómo las calles se usan, se apropian como un canal de comunicación directo y masivo, marginal, porque no hace parte obviamente de las grandes empresas ni de los grandes medios de comunicación, pero que a través de esa comunicación directa y masiva se plantean una serie de reclamos e inconformidades que visibilizan al resto de la ciudad. Visibilizan a diferentes poblaciones como grupos étnicos, músicos, artistas, estudiantes, jóvenes, mujeres, la comunidad LGTBQ y más, trabajadores, pues entre otras poblaciones. En la última década las mujeres también han ganado un rol protagónico en la evolución, gestión y consolidación de las escrituras callejeras y el arte urbano, porque pues a través de su talento, el compromiso y su gestión han demostrado la relevancia que tienen dentro del arte urbano, incluso muchas veces superior a la que logran los colegas hombres. Entonces creo que esto es evidente a través de sus intervenciones artísticas, a través de esa gestión cultural que han logrado para consolidarse como organización, como mujeres, en la creación de festivales, en la edición de publicaciones independientes y obviamente en la visibilización internacional que tienen las mujeres. Estos últimos 11 años de arte urbano en Bogotá han mostrado que mediante el diálogo, el entendimiento, la empatía, el conocimiento de estas prácticas,
Obviamente es posible modificar la percepción que se tenía de ellas, pues siendo un producto colectivo, un interés colectivo entre artistas, escritoras y escritores de graffiti en red con las instituciones. Y obviamente ese entendimiento entre las partes hace que se construyan y se generen canales de entendimiento y de regulación frente a estas prácticas. Mi gente, se nos alargó un poco este capítulo, entonces decidimos partirlo en dos. Busquen ahí el siguiente capítulo ahí en el buscador y ya continuamos con esta entrevista a Cheche. ¿Listo? Entonces pendientes. Síganla ahí en la siguiente parte.